Yo creo que un festival siempre es como una oportunidad para reunirnos y cuando le ponemos un motivo especial a esa forma de reunirnos empieza a ser muy enriquecedor porque aprendemos, porque valoramos todos esos saberes que se han ido perdiendo, porque entonces el encuentro no es necesariamente alrededor de la tapetusa y la guitarra, que también son cosas muy lindas, pero también eso está siendo un motivo bien interesante para que regresemos a esos saberes ancestrales y aprovechemos como toda esa sabiduría que guardan nuestros mayores y todas las personas de la comunidad. ¿Quiénes son esos hermosos territorios del cañón del río Melcoche y Santo Domingo? A ver, esta es una comunidad de rurales, es unas veredas lejanas del municipio, pero con una diversidad y una riqueza en flora, fauna bellísima. Y son comunidades campesinas que viven en armonía con el medio ambiente, aportan a fortalecer esa identidad campesina y esa identidad del territorio. Antes del desplazamiento, pues era una comunidad que era habitada por muchas personas y era lo que era la vereda del Porvenir, habían más de 400 personas, era como 51 viviendas. Ahora vemos que son muy pocas. Al llegar, al desplazarse o al desplazarnos a otros territorios, pues obviamente asumimos otra cultura también. Y las nuevas generaciones que han llegado, pues bueno, se han educado muchos acá o han tenido que salir. Entonces sí ha cambiado mucho la dinámica de los territorios, de la forma de vestir, la forma de comunicarnos, hasta el tema de la música. En algunos que nos quedamos acá, pues valoramos, yo creo que valoramos mucho más esos territorios ahora que estamos por fuera, porque sabemos la importancia de ellos. Bueno, el día de hoy nos encontramos celebrando el 5º Festival de la Montaña, Los Saberes de las Plantas. Nos encontramos ubicados en la vereda La Represa, la cual es una vereda del municipio del Carmen de Iboral que se encuentra ubicada en el suroriente. Yo defino el cañón de Santo Domingo como un paraíso natural. En esta zona vamos a encontrar paisajes muy hermosos, rodeados de cascadas, y lo más importante es que se ha creado una conciencia por el cuidado y preservación de los recursos naturales. Bueno, la música yo creo que siempre desde épocas antiguas de la humanidad pues ha permitido por un lado ritualizar la vida, construir símbolos, construir memoria, narrar digamos que una época pero también narrar un territorio y creo que la música en ese sentido es memoria y creo que la música en ese sentido logra ser más que un lenguaje, logra ser como un tejido. La música es como un tejido que permite hilar el niño, que permite hilar el viejo, que permite hilar la mujer, que permite hilar esa comunidad y que desde ahí digamos que no solo se celebra, sino que también se narra un territorio. Este año con la versión del Festival Los Saberes de las Plantas, yo creo que ha permitido también darnos cuenta de la importancia que han sido las plantas como esa alternativa medicinal que utilizaban nuestros ancestros y nuestros abuelos y que se ha ido perdiendo esos saberes. Las plantas en el caso de los cañones y de la comunidad de la vereda del Porvenir han sido sumamente importantes. Si alguien se ha enfermado, allá tienen que prestarle los primeros auxilios antes de que llegue a un centro de salud. Y se ha trabajado mucho también el tema de sembrar, de reconocerlas, de que no se vaya perdiendo, porque a veces vemos una plantica que puede ser muy buena medicinal y la creemos que es una maleza. Y mentiras que esa maleza sirve para curar un dolor de cabeza, para curar la presión, para la diabetes, para estancar la sangre. Bueno, la idea de la actividad de hoy es con la comunidad hacer identificar como las plantas que conocen para sus medicinas, de reconocerlas, replicarlas. Entonces nosotros en unas plaquitas de barro copiamos o calcamos las planticas que recolectamos,
las identificamos y las plasmamos ahí luego para que podamos replicar esa educación y que la gente a través de un juego, a través de algo lúdico, pueda aprender y que se lleve, que pase por el corazón esa información y que la pueda tener para que sí, seamos portadores de todo ese conocimiento ancestral. Bueno, en los procesos creativos a través del barro y de la cerámica como tal, quedan plasmadas literal muchas de las plantas de la zona, porque la arcilla tiene una propiedad muy bella y es como de captar toda esa información, las características físicas de la planta, asuntos que se pueden luego enriquecer también a través del color con pigmentos minerales que resisten el fuego y que personalizan también cada uno de los objetos que se intervienen, no solamente a nivel de pintura, sino desde el estampado de las plantas sobre la arcilla. Entonces es muy bello porque ya en elementos cotidianos empezamos también como a reforzar ese conocimiento de plantas que están ahí muy cotidianas, muy presentes, pero que a través de estos ejercicios también hemos podido interiorizar su importancia y las propiedades que tienen. Estoy en el Festival de la Montaña desde todo el tema de recordatorios y hacer un ejercicio también como de enseñanza a través de material que identifica mucho al Carmen de Iboral, que es el barrito. El Festival de la Montaña para mí lo que quiere es como acercar toda esa fiesta, esos saberes a la comunidad y a nosotros mismos también. Sin duda alguna, estos 2 años que nos ha estado acompañando el Festival de la Montaña dentro de nuestra sede educativa y como tal en la vereda, se ha evidenciado en los integrantes de la misma mayor sentido de pertenencia por su territorio. Bueno, ¿por qué los murales? Porque los murales, al igual que todo tipo de manifestación artística, son espacios que nos reúnen, que nos convocan a trabajar en comunidad y que nos permiten no solo embellecer el territorio, sino también reconocer qué es lo que tenemos en el territorio. Y también quiere decir que todo eso pasa por nuestro corazón y después nosotros lo transformamos en una manifestación artística. Porque es a través del arte y a través de la cerámica, de los bordados, de las ilustraciones, que la gente se puede conectar más directamente y como que eso les llama más la atención y les despierta la curiosidad de saber más. Esta, digamos, interdisciplinariedad, principalmente entre la biología y el arte y lo artesanal que tiene este pueblo, ha sido muy importante para la divulgación de todo ese conocimiento que hemos adquirido gracias a los recorridos. Específicamente el Festival de la Montaña me parece que es una celebración de los saberes y de los conocimientos, es una celebración de todas las miradas diversas que tenemos sobre el mundo. Pues a mí me parece que el festival como comunidad ha sido muy importante y también muy enriquecedor personalmente pues en mi proceso creativo y académico, porque el uno relacionarse con otras personas que también crean y que también investigan, o sea, la importancia de la interdisciplinariedad también del conocimiento, ¿cierto? Como, entonces estamos rodeados como de una atmósfera muy creativa y siempre en pro como de investigar y de crear y de todo lo que conocemos aquí en el festival. También existe como esa indagación por cómo se puede transformar esos conocimientos y compartirlos también como a más personas. Bueno, hoy nos reunimos en torno al bosque. La idea era hacer un recorrido de reconocimiento de plantas y además hacer un taller de ilustración botánica y también empezar a hacer un trabajo bien interesante con la posibilidad de en algún momento poder tener un herbario. Nosotros nos hemos vinculado desde los recorridos territoriales con las comunidades. También hemos participado en actividades como ilustración botánica, hemos hecho un herbario comunitario, hemos también tenido
recorridos en los que hemos visto no solo plantas, sino también aves, entonces hemos hecho avistamiento de aves o pajareadas. También hemos observado anfibios, reptiles y otros grupos biológicos. Por ejemplo, un hecho que me parece muy importante fue que yo vengo de una zona urbana, entonces es muy bonito poder presenciar a través del Festival de la Montaña cómo el conocimiento es universal y donde yo mi papel de maestro pasó a segundo plano porque verdaderamente fui un estudiante más, porque tanto los niños como los padres de familia y las madres de familia inclusive tenían mucho más conocimiento sobre la temática de las plantas. Un aprendizaje muy bonito con el Festival de la Montaña es saber que la memoria campesina en lo urbano sigue resistiendo, que a pesar de que se desplazaron muchos campesinos en la época de la violencia aquí pues en el Carmen y más aquí en los Cañones, siguen resistiendo sus prácticas y sus saberes en lo urbano. La memoria campesina sigue resistiéndose como a este olvido y a esta velocidad con que venimos viviendo, y creo que eso es también lo que hace el Festival de la Montaña, como revitalizar estos saberes ancestrales que a pesar de los acontecimientos y en nuestros contextos políticos y culturales seguimos haciendo comunidad, y yo creo que eso es como lo más importante de este proceso. Y a los árboles antiguos que custodian nuestros ríos, pulso este tambor de piedra para proteger su canto. Unidos. Gobernación de Antioquia.